Buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a la tercera sesión ya de estas octavas jornadas de literatura y arte. Muchas gracias por asistir. Y hoy tenemos con nosotros a Vicente Palacios Galán, que es escenógrafo. Por tanto, nos va a dar una visión diferente de... No sé, ¿se oye? Es que con la mascarilla... Como digo, al ser escenógrafo nos va a dar una visión diferente de este caso de literatura, en este caso de teatro, ¿no? Bueno, Vicente Palacio es fundador de la Academia de las Artes Escénicas de España y actualmente también es miembro de la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España y ha diseñado escenografía, ha trabajado como escenógrafo para diferentes compañías, ¿no? Por ejemplo, para Teatro Estudio de Sevilla, para el Centro Andaluz de Teatro, para la compañía La Fundición de Sevilla, para el Ballet Flamenco del Valle Buena y aquí, por ejemplo, para Málaga, para la compañía Pata de Teatro, ¿no? Que es malagueña, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, pues en 2017 también recibió el premio de escenografía de los quintos premios Lorca del Teatro Andaluz, que lo otorga la Fundación de las Artes Escénicas de Andalucía y la SGAE, por la obra La otra mano de Cervantes, ¿no? Que es de Luis Felipe Blanco, que fue producida por la compañía, bueno, para la productora Fundición Producciones de Sevilla, ¿no? Bueno, y también en 2018, por último, podría mencionar muchísimas cosas, pero estoy haciendo una breve síntesis de su currículum. Participó en una exposición en Madrid, comisariada por Francisco Sáez Raposo, doctor y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Una exposición titulada llamada Todo Madrid es Teatro, ¿no? Que va sobre un poco lo que vamos a ver aquí hoy en día, sobre la representación, la recreación virtual, maquetas virtuales de, bueno, la puesta en escena de las prácticas en el teatro de corte, ¿no? Con la reconstrucción de La Selva sin Amor de Lope de Vega en el Salón de Comedias del Real Alcázar en 1627. Como digo, podría comentar muchísimas cosas más de su dilatado currículum, pero creo que todos vamos a agradecer que empiece a hablar él, ¿no? La conferencia, la ponencia va a ser, como vais a ver, muy audiovisual, con muchas imágenes, trae 160 más de un montón. Así que, bueno, vais a alucinar. Así que nada, disfrutarla porque va a merecer la pena. Es una visión diferente del teatro del siglo de oro. Pues nada, compartimos ya, por tanto, la pantalla. La ventana, eso. ¿Una ventana? La pantalla, sí que está. No, yo qué. Se va a ver ahora un poco aquí como en abismo, pero bueno, va a ver si hay una especie como de efecto. Lo voy a poner en pantalla completa, ¿vale? Sí, que yo lo pueda... Ahí se ve más grandecito. Bueno, pues nada. Buenos días. Muchas gracias, Juan Manuel. No quiero tocar eso. A ver si me coloco. Bueno, lo tendré en la mano. ¿Aquí se oye? ¿Aquí se oye bien? Bueno, trataré de quedarme aquí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Efectivamente, mi actividad es la escenografía. Yo no pertenezco a la universidad. Yo me muevo habitualmente entre bastidores o en el estudio delante de la mesa del ordenador para diseñar los distintos proyectos o en los talleres de construcción artesanal para supervisar que todo quede adecuadamente. Pero hace unos años los avatares de la vida cruzaron mi trayectoria con unas personas que me trajeron hasta aquí en esta actividad que forma parte ya de mi vida hoy en un porcentaje importante y llevo ya algunos años reuniéndome con filólogos, con historiadores del arte y con académicos diversos para el estudio del teatro del siglo de oro. Para empezar, porque el tiempo no voy a saber tasarlo muy bien, ya, pero bueno, iremos recorriendo el camino. Este es un artículo de prensa que, como veis, se titula, es del País, creo recordar, sí, El País. La escenografía del teatro barroco interesa cada vez más a los investigadores. Es una afirmación, evidentemente, de absoluta vigencia. Solo que el artículo es del año 1987. Efectivamente, tal como se dice en el artículo, los investigadores John Barry y John J. Allen de la Universidad de Kentucky y de Londres, respectivamente,
En el transcurso de este congreso, celebrado en la Menéndez y Pelayo de Santander, animaron a sus colegas españoles, abro comillas, a proseguir e intensificar los estudios de las escenografías y puestas en escena del barroco. En un fragmento de ese artículo se dice expresamente que todos los investigadores españoles deberían interesarse más, mucho más, por las puestas en escena de las obras del barroco y no continuar continuar, pero sin abandonar el aspecto literario. Bueno, me interesaba hacer esta introducción por esa razón fundamentalmente. La escenografía del teatro barroco es esencial para el estudio contemporáneo del teatro. Como es bien sabido, todo lo que estudiamos sobre la historia del teatro, el objetivo parece ser mejor interpretar el teatro actual. Voy a tratar de mostrar en apretada síntesis resumen de algunos trabajos en los que he participado con el grupo de investigación al que estoy naturalmente adscrito y otras que he realizado de manera particular. Haré un recorrido muy breve por los corrales, la reconstrucción de corrales de comedia, algo del corpus y al final veremos alguna cosa sobre el teatro cortesano para barrer todos los aspectos del barroco. Bueno, ahí puede quedar. El grupo de investigación Teatro Siglo de Oro es un colectivo independiente formado por las profesoras de la Universidad de Sevilla, Piedad Bolaños Donoso, y Mercedes de los Reyes Peña, arquitecto y escenógrafo Juan Ruesga, y yo mismo. Estoy tocando aquí sin querer y estoy desvelando cosas que no debiera. Bueno, me quedo ahí, me retiro aquí un pelín y ya está, porque al ponerme sobre el ratón lo muevo todo. La principal tarea del grupo durante su dilatada trayectoria ha sido la búsqueda y desarrollo de un método de análisis aplicado al estudio de la reconstrucción virtual de los corrales de comedias, que tiene su expresión en este tipo de trabajo que vamos a ver. Creo firmemente que el camino abierto es correcto y considero que contar estas experiencias y difundirlas por los medios a nuestro alcance, como esta presentación, facilitarán que otros muchos equipos de profesionales de las más variadas disciplinas continúen la tarea. Dicho esto, quisiera como principal idea transmitir que la reconstrucción virtual de los corrales de comedias que hemos realizado, como el Corral de la Montería de Sevilla o el Patio de las Arcas de Lisboa, y las investigaciones escenográficas y sobrepuestas en escena, como el caso de la Máquina Real, Autos Sacramentales y otras, son, ante todo, una formidable herramienta de análisis. Y esto es así porque para poder realizar un trabajo de reconstrucción virtual verosímil y con rigor de investigación, se deben poner a disposición del trabajo volumétrico virtual al menos un material documental de primer orden, tanto filológico como histórico, y un estudio urbano y arquitectónico del espacio que nos ocupe, de los edificios colindantes y de las transformaciones de la ciudad en su entorno hasta obtener planos a escala lo más fiables posible, indagaciones de la construcción de la época para el conocimiento de procedimientos estructurales, materiales de construcción y cubrición, texturas y acabados, efectos de iluminación de la época, etc. Así como de los recursos y procedimientos de maquinaria teatral y escenografía del momento. El diario El País se hizo eco de la primera presentación de nuestro trabajo sobre reconstrucción virtual. Este artículo que ven aquí se titulaba Teatro virtual en el Real Alcázar. Una investigación recrea el corral de comedia de la Montería del siglo XVII. Bien, con la premisa anterior
voy a afrontar muy rápidamente un breve resumen de la reconstrucción virtual del Corral de la Montería. Como muchos procesos, todo surge de una primera chispa, aunque no sea esta una figura muy afortunada al hablar de corrales, puesto que el Corral de la Montería, como otros, fue destruido por un incendio que lo devastó por completo. Para la reconstrucción virtual de la Montería se daban dos circunstancias determinantes: el dibujo de Simancas, que tienen en pantalla, y la persistencia de la parcela que lo acogió. La destrucción provocada por el incendio de 1691 motivó que Carlos II encargara un estudio para su eventual reconstrucción. A tal fin, se realizó este dibujo, tratando de recoger de memoria las características del edificio desaparecido. Este dibujo, que está en el Archivo General de Simancas, en Valladolid, se atribuye a Francisco Escobar, maestro mayor de los Reales Alcázares en este momento. Este pequeño dibujo quiero poner énfasis en que es un dibujo hecho a mano por una persona que sabía cómo era el corral, no es un plano. Reprodujo de memoria todo el corral, aproximándose a las medidas y detallando en cada uno de los rincones del corral las diferentes estancias, su uso, etc. El dibujo presenta, como ven en esta ampliación, una escala gráfica y anotaciones exhaustivas con las medidas de las distintas dependencias junto al uso de cada una de ellas. En la planimetría de la ciudad, descargando la cartografía de la ciudad de Sevilla, el corral está suficientemente documentado y localizado en esta parcela que destacamos en rojo, en el interior del recinto de los Reales Alcázares de la ciudad. Las cuatro paredes que lo conforman, las cuatro paredes de medianería, son anteriores a la existencia del corral y persisten, sobreviven, están intactas en la actualidad. La entrada por la Puerta del León, la muralla del siglo X, de piedra omeya, el paño que vemos al fondo, León Montería, continuación de la muralla omeya, con tres accesos que en el 17 estarían seguramente cubiertos porque no había el reconocimiento de la antigüedad que tenemos en este momento, la muralla de tapial almohade, y esa parcela que vemos en el centro de la imagen vacía es la que ocupaba exactamente el corral de la Montería. La documentación determinante del dibujo de Simancas y la persistencia de la parcela permitían el estudio exhaustivo del corral. A partir de ahí, con la colaboración de otro grupo de actividad, como era el estudio de arquitectura de nuestro compañero Juan Rueja y sus colaboradores, hicieron el trabajo de intentar insertar en las estructuras actuales, señaladas en amarillo, el dibujo de Simancas, señalado en rojo. Esta aparente imposibilidad de cruzar esos dos datos viene dada por que el dibujo de Simancas no es un plano, sino que es un dibujo. Cuando se estudiaron exhaustivamente las medidas en pies, en brazas, en tal que daba el dibujo de Francisco Escobar, los arquitectos un día nos llamaron diciendo: todo encaja. A partir de ese momento, el proceso se asentó sobre unas bases sólidas. ¿Cuáles eran las trazas confirmadas del corral y las medidas aportadas por el dibujo de Simancas? A continuación, siempre hacemos algo parecido, pasamos a localizar la parcela con la maravillosa ayuda de Google Earth e insertar en el lugar adecuado las trazas para comprobar que efectivamente hay documentación fiable suficiente para iniciar
el levantamiento virtual del corral. Siempre con una mano puesta en las diferentes disciplinas, la cartografía, la arquitectura, la escenografía, el diseño volumétrico en 3D, el estudio de los filólogos, de los investigadores del arte, etcétera. Esos equipos van avanzando con paso firme hacia su objetivo. Finalmente, levantamos una imagen total. Esto, como ocurre en Málaga, con las cosas de Málaga que las conocemos, en Sevilla, cuando los sevillanos ven esta imagen, dice, pero esto existe, pero ese edificio no. Ahí estaba el corral, ¿seguro? Entonces volvemos a empezar la presentación, porque, como decía en la declaración inicial, la reconstrucción virtual tiene que estar muy bien fundamentada, porque el ordenador permite cualquier cosa. Yo puedo dibujar en el ordenador cualquier cosa. Y un observador, un espectador no entrenado puede tratar de comprender, entender que así era el corral de la Montería. Y todo lo que estamos viendo son hipótesis. Esto es lo más cerca que podemos llegar, siempre basándonos en este plano, en este dibujo, en esta afirmación, en esta documentación, para fundamentar nuestro trabajo. Fijaros qué aparato, 1626 en Sevilla. Felipe IV venía habitualmente, de hecho el patio colindante a este espacio en el interior de los Reales Alcázares se denomina todavía el patio de la Montería, porque donde estaban las cuadras reales, Felipe IV con su corte venía, pasaba unos días en los Reales Alcázares y iba al Coto de Doñana o a las marismas del Guadalquivir o a la Sierra Norte de Caza. Cuando volvían, en el propio patio de la Montería montaban las fiestas que conocemos o que imaginamos. Y un día Felipe IV, que era muy aficionado al teatro, coetáneo prácticamente con este momento, es 1628, cuando se estrena La selva sin amor de Lope de Vega, que veremos al final de esta presentación en los salones del Real Alcázar de Madrid, le dice al conde duque de Olivares, aquí no hay un teatro. Esto me lo imagino, no tengo documentos. Y el conde duque de Olivares dice, hágase. Y entonces le encarga a Bermondo Resta, que era un arquitecto milanés que estaba por Sevilla, y Bermondo Resta ve la oportunidad de su vida, construye un teatro con un escenario de corral, pero con una traza culta correspondiente a los primeros pasos que se están dando en Italia con respecto a la traza oval, que terminará por imponerse, como sabéis muy bien, con el modelo del corral, del teatro a la italiana. El corral tiene tres niveles de aposentos, la grada superior terminada en una arcada con unas gradas de madera destinada al sitio de las mujeres, dice la nota de Francisco Escobar. El resto, las dos galerías intermedias son aposentos con celosías, luego volveré a hablar, y a invitaros a pensar qué se veía en un corral de comedias. Si en un aposento había 8 personas y tenían delante una celosía de madera. Tenemos que imaginar a los 8 pegados a la celosía mirando por los agujeritos de madera. Mi compañera, maestra y amiga Piedad Bolaño siempre dice, lo importante no era ver la comedia, sino estar allí. Estar en la fiesta. Con este intento que damos en la reconstrucción virtual, probablemente en su época estaría nuevo, pero ahora si lo vemos nuevo nos parecería extraño y entonces siempre lo dotamos de un cierto sabor añejo. En el patio hay unas gradas para el público, hay bancos, hay sillas, la parte trasera del patio de tierra cernida quedaría libre y esos pequeños aposentos para 8 o 9 espectadores con sillas, de pie cabrían los que fueran capaces de apelotonarse, cada uno con su puerta y su cerradura, con accesos, como veremos ahora, diferentes. La tercera galería es una galería corrida,
El corral está cubierto, como habéis visto, con una cubierta de teja, y entonces la iluminación artificial es muy compleja porque está abrazado por murallas. Entonces, Bermondo Resta muy inteligentemente pues traza una galería superior con arcadas que permite, dando unos patinillos de desagües, que son las esquinas donde se ven esos pequeños arcos en la parte superior, y ahí se instalan las gradas destinadas a las mujeres. En el dibujo de Simancas menciona dónde iban, hay unos pequeños recuadros laterales y dice: sitio para almacenar los bancos, sitio para almacenar las sillas. Y nosotros, en este afán por ser rigurosos, colocamos todas las sillas que cabían en el patio y todos los bancos que cabían en el patio y los colocamos donde decía el dibujo de Simancas que cabían. Claro, cabían de sobra. Esto lo hacía yo cuando era pequeño en el cine de verano de mi barrio. Guardar las sillas en invierno y nos daban las entradas gratis. Pues igual lo hacían en los corrales de comedia. En las épocas cuaresma, tal, que no había, o cuando tenían que apisonar el patio o lo que fuera, había almacenes de sillas y bancos. Esto es una curiosidad, pero me parece que hoy era el día de estas cosas, ¿no? Para hacerlo un poco más ligero. La parte frontal del corral, esta parte de la izquierda y la posterior, estarían abrazadas por las murallas. Había adosadas dos pequeñas construcciones, una cárcel, en la época donde había un espacio público y había la posibilidad o era previsible la aglomeración de gente, inmediatamente se montaba lo que se llamaba una tenencia de policía, una cárcel, porque las broncas en los corrales eran muy importantes, formaban parte de la diversión. Y en el calabozo allí pues terminaban algunos, pasaban la noche y al día siguiente a casa. Y el otro pequeño edificio pues era la casa del arrendador del corral. El corral se arrendaba, estaba en espacio municipal, en terreno real, y había una concesión municipal que salía a concurso. Esos documentos nos han suministrado enormes cantidades de información. Por ejemplo, las filólogas Mercedes Los Reyes y Piedad Bolaño nos decían: no podemos poner velas porque no sabíamos si había velas. Y nosotros decíamos: bueno, pues te pongo los dibujos negros. Bueno, y un día viene eufórica esgrimiendo un documento que es un pleito que mantiene la arrendadora del corral con el ayuntamiento para rebajar las tasas, y hace una relación de los gastos del corral. Y entre ellos aparecen ingentes cantidades de velas para iluminar los pasillos que dan a los aposentos. Y entonces ya pude poner las velas en los dibujos. Lo señalo porque es el procedimiento de rigor. Sabemos, como había en las iglesias, en los grandes almacenes en el sentido del 17, ¿no? Grandes naves de almacenamiento que todas tenían óculos en la parte superior o buhardas en los tejados para meter luz natural. Y después muchas velas por todas partes, lo que provocaban incendios continuamente. Aquí veis un poquito de las gradas donde se acumulaban las mujeres. No puedo evitar recordar que mi querida compañera Mercedes siempre dice: una figura muy desconocida en los corrales de comedia era la figura del apretador. El apretador habréis visto alguna vez las imágenes del metro de Tokio, cuando ya no caben, viene un señor y empuja a la gente para que quepan más. Pues en los corrales de comedia había un apretador, para que cupieran más mujeres en las gradas. Se ha comentado en 1000 artículos que a veces soltaban ratones y se montaba allí un cipostio de importancia, porque todo era una fiesta. Hoy pensamos en la puesta en escena de la comedia de Lope con una seriedad y un rigor que probablemente en la época tuviera otra mirada. Esta es la imagen de la fachada del corral, los arcos de arriba para meter luz al interior del patio, y una cosa muy interesante que comentaba con Carmen al entrar, la sofisticación del circuito de acceso del público. En el Corral de la Montería se puede acceder por esa especie de puerta central que da acceso directamente al patio. Felipe Benítez Pedraza, que es un gran filólogo, en una introducción de las actas del Festival de Almagro, iniciaba con ironía
su intervención diciendo: la gran aportación del teatro del siglo de oro español al teatro universal es la taquilla. Porque permite que un público democrático, entre comillas, heterogéneo, popular, acceda al teatro pagando. Claro, eso parece una pequeña broma, pero eso va a dar lugar a que Lope de Vega escriba 600 comedias y que el arte nuevo de hacer comedias revolucione toda la dramaturgia. Porque ya no son solo los poderosos en los salones de palacio los que van a ver las comedias, es el pueblo pagando una taquilla. Pero, claro, las diferentes clases sociales, los diferentes poderes adquisitivos, etcétera, hacen que se haga una estructura muy sofisticada. Por la puerta central se accede al patio, hay unos señores en la puerta cobrando la entrada. Por la puerta de la izquierda se accede a los aposentos de primera y segunda planta de la parte izquierda del teatro. Por la puerta de la derecha se accede directamente sin cruzarse con nada más, que está muy mal visto. Las mujeres no se cruzan con nadie en toda su trayectoria. Esa puerta de la derecha conduce directamente a la cazuela y por la parte derecha de la puerta central hay unos callejones que dan acceso a otra escalera que conduce a la parte derecha de los aposentos de la derecha. Y en la parte del teatro hay una entrada reservada, hay una serie de aposentos reservados a la corona, donde ellos acceden desde el interior del alcázar. Esto es una sección, un corte tridimensional, longitudinal. En la parte izquierda podéis ver la estructura de las escaleras a las que me refiero, el patio con la traza oval culta de Vermont d'Oreste y la parte derecha el edificio del teatro, que es de una enorme sofisticación. Una vista por la parte posterior, por la parte del teatro, vemos los tres niveles. En la parte central, los diferentes niveles de las galerías del teatro. Y a derecha e izquierda, los denominados vestuarios. Esta escalerita de primer término, corto las murallas, como veis, porque si no quedaría empotrado el corral. Los pasillos a la izquierda que conducen a los aposentos, cada uno con su llave. Y la escalerita que por esta puerta inferior conduce directamente a los aposentos reservados a la corona. Enorme cubierta, el corral está completamente cubierto por un armazón de madera y una cubierta de teja descomunal. La traza oval vista en perspectiva con las tres galerías. En este hueco inferior quedaría alojado el escenario. El escenario, al contrario que la traza oval culta de Vermont d'Oreste, que es absolutamente de vanguardia, el escenario es un escenario de corral, porque todas las compañías que se mueven por la península, en Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Córdoba, Lisboa, etcétera, pues el escenario es muy similar, porque está tasado, como igual que ocurre ahora, que el Teatro Cervantes es igual que el Lope de Vega de Sevilla, porque hay un modelo, y el modelo de corral era este. El cielo raso, cuando se hace una gran construcción con un artesonado de madera sobre el que van las tejas, hay un recurso muy conocido que es cubrir todo el artesonado con una lámina de escayola o similar, con un telón tensado o con una estructura de tableado de madera y con una pintura, con un dibujo alusivo, en este caso, la fama, el dibujo de la fama, que en las notas del dibujo de Simancas se dice: y el dibujo de la fama que estaba encima del teatro. La importancia del documento, sumado al conocimiento de los arquitectos, para saber que esto era un recurso habitual de la época, cubrir el cielo raso con un telón o con un tablado de madera donde se pintaba una figura alusiva al espacio. En Lisboa existe alguno todavía tal cual, no corral de comedia, es una iglesia en concreto, pero tiene una estructura similar en cuanto al cielo raso. Este es el dibujo del fragmento del dibujo de Francisco Escobar, en el que describe con más anotaciones que acierto dibujístico la sección del corral. A partir de ahí, el estudio de arquitectura convierte en medidas y en dibujo
arquitectónico lo que se extrae del dibujo de Simancas. Y lo que no está en el dibujo, pues visitamos las estancias colindantes del Alcázar, que son coetáneas y que son similares. Los pies derechos son los mismos en todas partes, sea un corral o sea un patio de un palacio. El tipo de acabado, la construcción, solado de ladrillo. Se dice, pues solado de ladrillo está medio Alcázar todavía, con solado de ladrillo del 17. Establecemos también muy habitualmente comparativas, en este caso con el que se considera, excepto que vaya yo a hacer la presentación, el corral más importante de España, el Príncipe de Madrid, y yo les digo, no, perdón. Pero veis que el modelo está perfectamente descrito. Un foso, un tablao, 3 niveles de galerías y un desván. Comparamos las medidas del Corral de la Montería con el Príncipe de Sevilla, que es el mejor estudiado de España, porque se ha ido reconvirtiendo y hoy es el Teatro Español de Madrid, que es un teatro parecido en su conformación al Teatro Cervantes, un teatro a la italiana. Las catas arquitectónicas, aunque en los Reales Alcázares y sus alrededores no les interesa lo más mínimo todos estos trabajos, les interesan las piedras, hacen catas arqueológicas y descubren, Miguel Ángel Tabales, que es el arqueólogo jefe de los Reales Alcázares, en el informe dice, ha aparecido un pilar de ladrillo, posiblemente uno de los pilares de sustentación del Corral de la Montería. Y en la derecha dice el arranque de una escalerilla de ladrillo perteneciente muy probablemente al Corral de la Montería de Sevilla. A nosotros nos interesa más el teatro que las catas arqueológicas anteriores al 17, pues nos ponemos muy contentos y estas son las fotos que enseñamos. Él enseña otras. En la parte superior del teatro, el conocido desván de las tramoyas, que forma parte de la estructura fundamental de todos los teatros, variando el modelo en el tamaño para alojar los tornos para mover gran tramoya pesada. Una tramoya pesada es un señor o dos con una nube de decoración, con un carro, con unos elementos escenográficos arquitectónicos que desciende en el aire desde la parte superior hasta el tablao y hace su intervención escénica y a lo mejor se lleva a 2 de las personas que hay interviniendo en la comedia hacia arriba. Eso, a poco que sumes 2 personas, una estructura y una escenografía, pues se convierten en 250 kilos que hay que subir a la parte superior o hacer descender con este tipo de mecanismos que podéis ver. Por contra, en el foso se aloja, ahí tenemos, me gusta siempre señalarlo, esos 2 pilares de sustentación de todo el corral son los que encontró Miguel Ángel Tabales. En el foso pues están alojados otro tipo de maquinaria, los tornos de la canal, los famosos escotillones. Aquí veis un poco el ambiente de trabajo de un foso, con sus máquinas, con sus tornos para hacer aparecer personajes o elementos escenográficos a través de trampillas en el tablao denominadas escotillones. Todo el tablao y todos los niveles de galería están absolutamente perforados de escotillones para facilitar las múltiples apariciones o desapariciones de personajes. Los de abajo probablemente, generalmente vienen del Averno y otros, pues por ejemplo en los 2 amantes del cielo, que veremos un pequeño fragmento ahora, pues son arrojados desde la segunda galería a una cima. Pues se abre un escotillón, descuelgan esos 2 personajes hacia la parte inferior que está cubierto con una cortina, dan unos gritos y ya han sido arrojados a una cima. Este elemento que veis aquí, el elevador, que es un recurso muy conocido para mantener la línea de rigor a la que me estoy refiriendo siempre, podemos imaginar muy fácilmente cómo era el artilugio, pero encontramos uno auténtico que existe en el Corral de Alcalá de Henares, que se conserva como una joya porque la madera ya está muy deteriorada y ya no subiría ni a una mosca, pero la conformación del artilugio la tenemos, entonces la reproducimos tal cual en este dibujo y aparece ahí un señor que siempre ponemos
como comentaba con la compañera, las figuritas humanas solo para escalar, para dar una idea del tamaño, y no tiene ninguna, de hecho este señor tiene una magnífica corbata, para escalar el tamaño y dar una imagen neutra de la presencia de la figura humana. Esta imagen similar ya la vimos anteriormente. Aquí está el corte que nos permite ver el juego de escaleras. Perdón. No sé cómo voy de tiempo y ni siquiera sé si voy muy rápido, pero bueno, yo creo que vamos bien y donde lleguemos, llegamos. En un proceso de investigación, en un trabajo posterior, tuvimos la oportunidad de profundizar en el Corral de la Montería, que entonces había tenido un objetivo arquitectónico, y ahora profundizábamos a conocer el teatro. Sabéis que todo el aparato de maquinaria y de escenografía se le llamaba, entre comillas, teatro a todo ese edificio. Hicimos un estudio exhaustivo porque en el dibujo de Simancas solo había anotaciones muy generales. Y entonces se inicia otro proceso que es comparativas con otros corrales, el conocimiento del uso de la maquinaria, lo que dicen las acotaciones de las comedias de Lope o de cualquier otro. Pues dice, el personaje tal aparece desde abajo por trampilla en el tablado. Bueno, pues tiene que haber una trampilla, así de fácil. Iniciamos un acercamiento a qué verían los espectadores de un corral de comedias. Aquí parece que se acaban de ir y han dejado las sillas ahí medio rotas, pero veis un poquito, muy brevemente, el funcionamiento de los 6 huecos del tablao que están cubiertos con cortinas, y corriendo la cortina permiten la presencia de una aparición, de una tramoya, de un personaje o de cualquier elemento alusivo. Hacíamos una relación exhaustiva de los diferentes puntos del corral, el frente del teatro, el patio, los pasillos de distribución, las gradas, el cielo raso, etc. Un poco como es un trabajo a continuación de lo anterior, resumen de lo que hemos visto, y que cuando dedicamos exclusivamente la presentación a este ejercicio, pues nos detenemos exhaustivamente. Pero creo que hoy era mejor hacer una pasada, sobrevolar un poco toda la historia. La parte posterior del teatro con todos sus elementos. ¿Qué interés tiene esto aparte del elemento visual? Pues que está fundamentado en un plano. Esto sería así, esto es una hipótesis. Probablemente si ya cuando inventen la máquina del tiempo, yo al primer sitio que iré será al Corral de la Montería, pues diré, me equivoqué, esto no. Pero algo se debe parecer seguro, con toda seguridad. Y nos permite el acercamiento, al que siempre hacemos referencia. Un escenario muy pequeño, de 20 metros cuadrados, porque como sabéis, las comedias se abre una cortina, aparece un personaje y automáticamente todo el tablao ha quedado convertido en la casa de Crisanto, por arte del código de presencia escénica. Se cierra la cortina, ha desaparecido la casa de Crisanto. Esto es de una modernidad extraordinaria. Hoy en el teatro eludimos las reconstrucciones, las puestas en escena, las escenografías del 19, del realismo, porque comentábamos con alguien, Belén, creo, esta mañana, las comedias imposibles de Lorca, las comedias imposibles de Valle Inclán. No hay nada imposible. Esto se hacía en el 17. Se pasaba de Valle Inclán plantea, como sabéis perfectamente, 18 escenas, van pasando los personajes de una escena a otra y la escenografía tiene que ir ayudando, no ilustrando. Y entonces la versatilidad del corral de comedias es absolutamente contemporánea. Bueno, esto es lo mismo, las famosas 6 cortinas. Esto ya es para el trabajo de puesta en escena de Los 2 amantes del cielo, de Pedro Calderón de la Barca, que publicamos Mercedes de los Reyes y yo mismo en Anagnórisis, deteniéndonos exhaustivamente solo en la puesta en escena de la comedia, pero que os presento un poquito en la puesta en escena. Primera escena, Crisanto en su bufete. Se abre la cortina, un bufete, 4 libros, Crisanto escribiendo una carta, y el público entiende perfectamente que estamos en la habitación de trabajo de Crisanto. Crisanto oye unas voces. Las voces no pueden entrar 2 personajes en escena,
porque no son personas reales, son dos voces, perdón, descienden por el mecanismo de la canal desde la parte superior del teatro unos actores con un torno movido desde el foso que hablan a una altura no natural porque son presencias, no son personas físicas. Y Crisanto, cuando habla con ellos, no se dirige a ellos. Recordáis que en el naturalismo se decía el actor debe mirar al público cuando habla. Estas cosas Lope las tenía absolutamente superadas. Lo que pasa es que para hacer aparecer unas voces, hoy pondríamos una megafonía, Lope hacía aparecer dos personajes a través del mecanismo de la canal y los situaba a una altura conveniente. Se descorrían otras cortinas y por el mecanismo del monte, que es esta estructura, que en definitiva es una escalera con unos ramos de romero decoradas, que no la introducimos a través de las cortinas porque no caben. Todos los filólogos, todos los especialistas nos dicen, pero el monte no estaría a la vista, estaría oculto. Y yo les digo, ¿oculto dónde? Si no cabe. Ah, claro, es que nosotros el concepto no cabe no lo manejamos, porque no trabajamos con medidas. Y entonces cuando nos juntamos los filólogos, los escenógrafos, los arquitectos y los historiadores del arte, construimos más, porque sumamos las diferentes exigencias. La selva de Diana. Desciende un ángel en una nube y habla con estos dos personajes que están a la puerta de una gruta. Se corre la cortina, aparece un tablero de cartón pintado con una gruta y desde la tramoya superior que hemos visto antes desciende un personaje en una tramoya. Aquí lo ponemos todo neutro porque como estamos iniciándonos en la colaboración con los historiadores del arte, les demandamos que nos digan cómo era la estética, la plástica del 17, porque sencillamente no lo sabemos. Posiblemente sería muy parecida a la iconografía que nos aporta la pintura, pero ese es un paso en el que estamos trabajando. Segunda escena, Crisanto confinado, encarcelado en su estudio, y está en el segundo nivel de galería, dice el texto de Calderón, creo que Los dos amantes de Pedro Calderón de la Barca, sí, dice ricamente engalanado. Se descorre la cortina del centro y se muestra el cadáver de Carpóforo degollado. Se abre un escotillón y salen unas ramas porque dice que estamos en el jardín de Diana. Y dentro se oyen unos gritos, se abre la cortina y aparece el cadáver de Carpóforo degollado. Esta es la mecánica de funcionamiento de los corrales de comedias. Con esto pueden contar lo que les dé la gana. Escena final, los dos amantes del cielo, desciende un ángel con una lápida y una enorme piedra. Los dos amantes son arrojados a la cima, delante de la cueva, se abre un escotillón, los tiran por el agujero, caen a la parte de abajo donde alguien los recogería y el ángel deposita una piedra para sellarlos a los dos amantes del cielo que los han enterrado vivos con una lápida que recuerda su pecado. Y un poco este es el funcionamiento. Me detengo un minuto con las imágenes de la derecha a decir, no sé si alguno de vosotros ha ido al Circo del Sol. En el Circo del Sol, cuando vas a comprar las entradas, como son muy caras, todo el mundo mira las más baratas, por lo menos yo, y se encuentra con que dice entradas de visibilidad reducida. Y es que te ha tocado detrás de un pilote de sustentación de la carpa. Pues esto es lo que pasaba en los corrales de comedia. Que si te tocaba detrás de un pilote de sustentación, pues te tenía que arrimar de al lado para ver la comedia. La gente de los aposentos, a través de las celosías, no verían nada. Oirían lo que oyeran, porque el pollo que montaban los mosqueteros y las demás compañías en el patio era de órdago. Y las mujeres en la cazuela, lo que hablaban entre ellas mismas, más la distancia a la que estaban, más que le tocara delante un pilote de sustentación, pues la visibilidad de los corrales de comedia no tiene absolutamente nada que ver con la visibilidad de los teatros que conocemos y exigimos hoy. Por eso el Circo del Sol dice entrada con visibilidad reducida, pero solo le cuesta 25 euritos. Este espectador de aquí ha tenido suerte de que no le haya tocado la butaca de su izquierda,
porque si le toca la butaca lo he hecho intencionadamente para que veáis que hay una enorme cantidad de puntos críticos para ver la comedia. En un trabajo posterior hicimos otro avance que era un trabajo maravilloso que hizo Mercedes de los Reyes, que fue localizar, estudiar todas las comedias de Lope de Vega en las que se hiciera una alusión concreta a un recurso escenográfico. Ella estudió las comedias y con trabajos de precedentes de algunos compañeros, de José María Ruano de la Asa, de Eva Rodríguez, de otros, hicimos un exhaustivo estudio de los recursos escénicos que Lope proponía. Solo, como solté el texto hace un rato, pero ahora solo a modo de breve comentario, por citar a mi querida Mercedes, decía, esto es una muestra, era exhaustivo, pero decía, cuando íbamos a estudiar el cotillón como recurso, ella aportaba las comedias de Lope, La Campana de Aragón, El Santo Negro Rosambuco de la ciudad de Palermo y El Conde Fernán González. En La Campana de Aragón se dice, abro comillas, húndese el rey por artificio en el tablado. Se abre una trampilla y echan al rey por el agujero. En El Santo Negro Rosambuco de la ciudad de Palermo se dice, haga que la va a besar y por junto al santo, hacia la negra, de debajo del tablado, salga una cabeza de sierpe con un cohete en la boca echando humo, o salga el cohete solo y espántese la negra y apártese con temor. Fijaros la ingenuidad del recurso, ¿eh? Se abre un escotillón y desde abajo hace así uno con un muñeco, una cabeza de serpiente, que lleva un cohete en la punta, echando fuego y la negra... ¡ah! ¿Eh? Bien. Ya hemos visto antes los recursos ubicados en el tablao. El escenario a fondo se divide por la mitad con un tabique liviano para permitir entradas desde el fondo. Aquí vemos un corte general, tablao, galerías, tornos del desván en la parte superior, descendimiento con una tramoya perfectamente descrita por Nicola Sabatini en su gran tratado sobre escenografía. Este tipo de artilugio que vemos aquí se usaba también en los carros del Corpus, solo con una diferencia de tamaño, porque es exento. Quiere decir, aquí se coloca una estructura sobre el corral y se abre la cortina, se pone este señor ahí sentado detrás de la nube, tapado por unas cortinitas o lo que sea, y en un momento determinado baja y se mueve desde un torno que está bajo el foso, un torno, un cabrestante, diferentes recursos de movimiento, todos ellos extraídos de la enorme experiencia de los barcos. Cuerdas, poleas, tornos, telas. Desciende desde la tercera galería, se desplaza por el tablao de derecha a izquierda y termina hablando con Carpóforo a pie de escenario. Una grúa. Desciende el ángel en una tramoya con una lápida y una piedra, tornos en el desván. Grandes escotillones en el desván para cuando no se usen las grandes tramoyas, que no se caiga nadie por el agujero. Imaginad lo que verían aquí en esa grada de la derecha las espectadoras. Visto el escenario de perfil, se abría la cortina y preguntaban ¿qué se ve dentro? El monte, que es un recurso muy utilizado, como monte, como despeñadero, son recursos escénicos que están en muchísimas comedias. Bofetones. Los bofetones ya se usaban en Grecia. Un tablero circular, un paño plano, como veis a la izquierda, o circular, como veis a la derecha, o con un cartón imitando una roca. Dice la comedia correspondiente, vuélvese la roca y aparece fulanito de tal, pues ya está. Bofetones de quicio,
están ocultos tras la cortina, se abre la cortina y el bofetón gira sobre el quicio del pilar hasta que se produce la escena correspondiente. Este es un aspecto general del corral. Paso rápidamente. ¿Cómo podríamos saber cómo vamos de tiempo? Bueno, pues ya tengo que terminar, ¿no? Prácticamente. Bueno, pues entonces muy rápidamente, porque el corral se lo ha comido todo. Había un recurso que pasó a toda velocidad, muy interesante en los corrales de comedia. Sabéis que durante la Cuaresma no se podían representar comedias, que es una cosa muy pecaminosa, y los arrendadores del corral necesitaban seguir obteniendo recursos económicos. Y entonces recorrían España las conocidas compañías de la máquina real, títeres. Un compañero se acercó, catedrático de Historia del Arte, experto en títeres, y nos dijo, llevo años estudiando la máquina real, ¿por qué no cruzamos datos y tratamos de ver la máquina real en el Corral de la Montería? Dicho y hecho. Él aportaba toda la documentación, 1630, y aquí acudía menos público, es conocido, pero bueno, no estaba cerrado el corral. Diferentes puntos de vista. Hasta aquí hemos llegado, ¿qué? Esa duele. Para cerrar, y ya voy, bueno, quiero pasar un poquito antes por otras cosas, pero para cerrar, porque lo que me interesaba fundamentalmente es que vierais el proceso, el procedimiento. Se quemó. En las caballerizas del patio de la Montería se prendió un farol, se cruzó la llama, el teatro ya estaba cerrado porque la diócesis hispalense lo había cerrado porque le parecía una cosa pecaminosa, y estando cerrado ya el corral, se incendió. Rodrigo Caro, poeta, historiador, abogado y sacerdote católico del siglo de oro español, un poco cronista de la ciudad, sentenció: sin haber quedado de lo que toca a dicho corral, cosa ninguna, en pie. Mercedes llora cuando llega este momento, pero con un procedimiento muy parecido hicimos la reconstrucción a partir de documentos del patio de las Arcas de Lisboa. Paso, porque esto es lo mismo, pero con otro edificio, ¿vale? Y llegamos... El destino final siempre es el mismo. Sí. Ahí había una llama. Bueno, algunas reconstrucciones de otros compañeros que han hecho otros trabajos de reconstrucción virtual, como el Corral del Príncipe de Madrid, la Casa de la Olivera de Valencia, es una maravilla, la Casa de Comedias de Córdoba, y no podía faltar las casas de comedias de Málaga. Brevísimamente, iniciamos un proceso similar con los carros del Corpus. Estudiamos todo lo que habían contado los antecedentes, en particular Santarens, que describía los carros de esta manera, y para nosotros estos dibujitos muy bien tasados, muy bien descritos, se convertían en una joya documental. Mercedes de los Reyes realiza el estudio en los archivos municipales de Sevilla relativos al Corpus de 1619, que eran los mejor documentados, y cuando yo vi por primera vez los documentos que leía Mercedes en el archivo, dije: Mercedes, ¿tú cómo puedes leer esto? Se sentaba, abría los pergaminos con unas lupas y cada 2 líneas ponía ilegible. La tinta corrida es un trabajo de los filólogos que no os puedo ni contar. Pero nos permitía hacer una hipótesis suficiente, creíble, de cómo eran los carros del Corpus, y pasar, desde nuestro punto de vista escenográfico, porque deberían ser, en primer lugar, un carro muy potente, porque tenían que soportar grandes pesos, pasar por calles con pavimentos muy irregulares, y estaban perfectamente documentados los accidentes, hasta el punto de que en las contrataciones se determinaba qué había que hacer en caso de que un carro quedara atascado en mitad de la calle en el Corpus,
y entonces estaban obligados a traer otro, en fin, toda una serie de cuestiones que nos invitaban a pensar que los carros tenían que estar muy bien equipados técnicamente. Un carro del Corpus es, en esencia, un carromato tirado por bueyes o por mulas con una casita encima, que es el vestuario. Esa casita está perfectamente equipada para ser vestuario, porque los carros del Corpus van a recorrer la ciudad y van a parar cada cierto tramo a hacer la representación, encima de la cual se coloca el decorado. Como en este caso estábamos analizando en el peligro se conoce la amistad de José de Valdivieso, pues la escena que él proponía era un enfrentamiento entre el bien y el mal, representado el bien en una galera de colores blanca, luminosa, y el mal con jarcias negras. Algo así. La galera, evidentemente, no puede tener escala real, pero tiene que ser suficiente para responder a las exigencias de la comedia cuando dice salen a la proa tal y gritan no sé qué, tal y cual. Estos carros hacían un recorrido por la ciudad de Sevilla perfectamente conocido, como ocurre en la práctica totalidad de las ciudades españolas. El circuito es el mismo ahora mismo en Sevilla, solo que ya no hay carros con comedias. Llegaban a los puntos de representación, se situaban uno frente a otro en un tablao que había preparado ex profeso, se enfrentaban y entre los dos carros y la plaza de armas, que se denominaba este tablao, se producía la comedia. Coloco este elemento aquí con estos palos y estos toldos porque esto se sigue poniendo en Sevilla. En el Corpus se levantan estos pilotes, esto es muy propio de las ferias y de estas cosas, se ponen unos toldetes, se adornan con unas jarcias, con unos romeros, y esto lo hacen ahora. Lo hacían en el 17 igual que lo hacen ahora. Aquí llega el carro, llega el primero, se coloca, llega el segundo, le dan la vuelta, se colocan, el público se acerca y se produce la comedia. Aquí hago una comparativa entre el estudio que hace Santarens, que es de absoluto prestigio y rigor, con el nuestro, porque yo no quiero inventar nada. Yo quiero documentar algo que sea verosímil y visualmente aceptable. El dibujo de Santarén es exactamente igual que el nuestro, pero visualmente creo que hay un pequeño avance en la reconstrucción virtual con respecto a los pequeños dibujitos esquemáticos que son de los pocos que hay en el mundo de la filología. Un cartel que dio lugar a un pleito porque hacían publicidad que no se debía hacer, tal. Bien, para terminar, pasamos al Teatro de Corte en los Reales Alcázares, en el Real Alcázar de Madrid en 1628. Felipe IV mira de reojo a las cortes italianas, inglesas, francesas, fundamentalmente a las italianas, y dicen, estas cosas que están haciendo en Italia, ¿esto qué es lo que es? Dice, bueno, allí tienen unos ingenieros, escenógrafos, unos fontaneros que le hacen los jardines, las fuentes, y Felipe II dice, tráeme uno. Y viene Cossimolotti, Giorgio Vasari, Bontalenti, viene uno de los de la crème de Italia que están desarrollando el teatro de corte que terminará siendo el teatro a la italiana, del que todavía hoy hacemos uso. Y Cosmelotti llega a la corte y dice, ¿dónde está el teatro, majestad? Dice, ese es. Y le enseña una sala como esta, dice, pero esto no es un teatro. Esto es lo que tengo. Claro, Cosmelotti dice, aquí hago yo un teatro. Y monta un teatro portátil para demostrar al rey las enormes capacidades para la diversión que tiene el teatro de corte. Y dice, ¿alguien que escriba comedias? Y dice Felipe IV, traedme a Lope. Y Lope escribe La selva sin amor. Y Cossimolotti hace esta puesta en escena en un salón del Alcázar. Y dice, bueno, ¿y esta documentación? ¿Y esto por qué es así? Si yo ahora tuviera tiempo de leer el prólogo de la dedicatoria de Lope de Vega al almirante de Castilla cuando publica La selva sin amor, hace una descripción exhaustiva de lo que vio. Porque le dice al almirante de Castilla, fue una gran fiesta.
Lo de menos fueron mis versos. Había desembarcado en España la escenografía a la italiana. Vicente Carducho, en una crónica de una de las representaciones, dice: un mar hecho con tanta verosimilitud que las señoras se mareaban. Los soldados y los militares no, esos no se marean, las señoras de la corte. Y eso azul que veis ahí, que reproduce un mar con peces que fluctúan entre las olas, con el carro de Venus apareciendo entre las olas, con Cupido que desciende desde una tramoya con una grúa, a Lope le pareció lo más. Y el mar son unos rulos de cartón dando vueltas. Esto es el equivalente, a mí me gusta contarlo así, el equivalente, porque imaginaros la visión que tendría cualquier ciudadano del 17 con respecto a un espectáculo sin tele. El equivalente a la primera vez que el público vio las imágenes de cine de los Lumière, que proyectaron una locomotora de cine dirigiéndose hacia el público y la gente salió corriendo del cine despavorida, porque la visualización de aquello les perturbaba mucho. Pues aquí la perturbación les hacía aplaudir a rabiar y a pedir otra comedia, otra comedia. Este salón de comedias termina llamándose Salón de Comedias y Saraos. Posteriormente se restaurará y será el Salón Dorado del Alcázar. De la primera escena a la segunda escena, Cosmelotti presenta por primera vez en España cómo, moviendo unos bastidores laterales que reproducen unas nubes, hacen aparecer unos árboles, el telón de fondo cambia, la marina de los rulos de madera se mete en el tablao a través de unos escotillones longitudinales y aparece un puente. Cosmelotti, entre otras cosas, era, como todos los arquitectos ingenieros italianos, experto en maquinaria, en maquetas, en autómatas, y reproduce el puente de Segovia al fondo con carritos de juguete. Os recomiendo, si os interesa algo, todo esto, que veáis Vatel, de Gerard Depardieu, que es Cosimo Lotti en la corte francesa. Medimos las medidas, lo insertamos en el salón, siempre, como veis en la parte de abajo, con un plano que aquí tenemos a la mano de 1626 de Juan de Mora. Ilustramos exhaustivamente, detenidamente, que ahora ya no tengo tiempo. Colocamos a partir de un documento de cómo se colocaba el público en los protocolos de palacio, porque, claro, desde donde está sentado el rey, que podéis imaginar que está ahí sentado en esa tarima, es el punto focal esencial para apreciar la perspectiva. Sabéis que la perspectiva se construye a partir de un punto que termina llamándose el ojo del príncipe. Los que están en los laterales ven lo que vean, porque la perspectiva, sabéis que si te desplazas se deforma, pero el príncipe la veía estupendamente. Entonces adoptaban una posición que estaba perfectamente descrita en los protocolos de palacio para visualizar la comedia. Siempre me gusta, cuando hay gente de filología delante, decir que había más maquinistas que actores. Los recursos, me gusta imaginar que este de aquí es Cosimo Lotti, explicando cómo debe funcionar. ¿Cómo fluctúa un barco sobre las olas? Pues con una estructura de madera ondulada, un carro con una decoración de la que proponga la comedia y dos maquinistas tirando de ellas con una cuerda para que el carro, al recorrer el espacio ondulante, fluctúe sobre las olas. Y los peces, uno tirado en el suelo haciendo así, con un pez. Ya sé que esto da otra mirada, pero lo hago intencionadamente. Luego ya nos ponemos serios y vemos la comedia en todo su rigor. Pero la técnica es la que hoy le tocaba. Aquí están a punto de terminar de montar y finalmente presentan esto al público. Bueno, como una escopeta, pero este es un breve resumen de las reconstrucciones virtuales de los corrales de comedias del carro del Corpus y del Teatro de Corte. Termino. Palabras de Mercedes de los Reyes. Un camino abierto el de la investigación de las técnicas digitales a las humanidades, empezado a transitar, que la investigación ya no puede obviar
y que tendrá un futuro próximo muy prometedor. Por él, invito a caminar a todos los investigadores interesados por lo gratificantes y espectaculares que están siendo sus resultados para el mejor conocimiento de las distintas facetas de ese inmenso patrimonio cultural que es nuestro Teatro Áureo. Gracias. Perdón por la velocidad. Ahí, en el siglo de oro hay un fenómeno que son las comedias por partes, ¿no? Que una comedia se continúa con otra, porque teníamos que haber hecho una conferencia por partes, un día para el corral, otro día para el carro del corpus y otro para el teatro de corte, ¿no? Bueno, así es. Nada más, muchísimas gracias, Vicente, por la conferencia magnífica, ¿no? O sea, es un regalo que nos has hecho con todo este material. Nada, poco tengo yo que decir, ¿no? No sé, ¿hay tiempo para alguna preguntilla de alguien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario? ¿No? Ahí hay una persona. ¿No? Pues no tenemos la menor idea. Pero como tenemos que aplicar, cuando digo eso, quiero decir, no hay ninguna documentación que hable de los escotillones. Lo que hay es lo que citaba en las comedias, las menciones de aparece por. El escotillón se puede deslizar por unas guías por encima o por debajo del tablao, puede abatirse o puede abrirse hacia afuera. Esto es una mecánica simple. ¿Cómo eran los escotillones de los corrales? Ni la menor idea. Pero los diferentes recursos, cualquiera de ellos, a los que te alumbra el sentido común, pueden ser válidos. En definitiva es una trampilla y hoy se usan. Así que hoy, en vez de un elevador, pues se le da un botón y sube un pequeño ascensor. Pero la apertura puede ser abatida encima, abatida hacia abajo o deslizada por encima. Una pequeña guía. Quizá lo que sucede es que puede chocar un poco la imagen, la trampilla abierta y en medio de la esfera, ¿no? Pero yo siempre le comento a los alumnos que hay que ponerse en esta época, ¿no? Que posiblemente si nosotros viéramos una representación de esta época, nos parecería un poco chapucerilla, como cuando vemos una película de los 80 con efectos especiales, acostumbrados a algo que estamos. Exacto, ¿no? Esa es mi visión exactamente. Cuando vemos las primeras versiones de las películas con efectos especiales, de Godzilla o similares, nos parece un horror, nos parece una cosa absolutamente burda, pero a ellos no les parecía nada burdo, claro. La primera que lo veían. ¿A quién asusta hoy un tren viniendo hacia la pantalla? Son recursos del 17. Si habéis visto las magníficas películas, por ejemplo, que hay ahora de Leonardo, cuando quiere Bontalenti o Brunelleschi subir la esfera encima de la no sé qué construcción, Leonardo dice, yo tengo la respuesta, y le dame un dibujo, y le hace una estructura de madera descomunal. Es que tenemos que tratar de imaginar la visión del 17. Por eso insistía en lo del escotillón o la marina. Nosotros vemos eso hoy, como acaba de decir, como le decimos, qué cosa más burda, cómo les podía gustar esto, incluso cómo les podía impresionar. Todo el material que he presentado queda a disposición de la facultad. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Perdón. Es que en relación al tema de los estratos en la parte del escenario, las escaleras esas que tenían conexión al primer y segundo piso, al tercer piso como tal, no sé si eso ha sido una cosa específicamente diseñada de tal modo, pero al tercer piso no llega. Pero supongo que desde el tercer piso están más bien conectados a la parte de las voces narrativas de la parte superior. Hablas de la canal, ¿verdad? Cuando descienden dos personajes, ¿no? La segunda galería, Vicente, al tercer piso. Ahí es. Al hueco de arriba. Sí. Por ejemplo, se utilizaba para... Claro, pero el corral tiene un almacén de materiales. Y tú llegas con una comedia y dices, necesito una grúa en el segundo y otra en el primero.
en la parte A y en la parte B. Yo pongo una, pero si jugando, permíteme el juego, si tú eres el que llega a mi corral a poner una comedia, tú me dices, necesito 3 grúas. Y yo te pongo 3 grúas. Es un recurso. No quiere decir que en el corral de la montería había una grúa o 3 tornos. Yo no lo sé, los que había. Lo que sí sé o puedo documentar o defender es que para descender un personaje desde la tercera galería, moverse de derecha a izquierda y descender al tablao, que es lo que describe la comedia, el recurso es una grúa. Un shadow, ¿cómo se llama? Hay diferentes recursos. Por supuesto, claro, lo que fuera necesario. Es que eso solo se puede responder leyendo la comedia concreta que proponga un movimiento escénico concreto. Si hay una comedia que dice, aparecen tal personaje y tal otro, allá en lo alto, hablan y se desplazan, pues necesito 2. En los corrales menos, en los corrales menos, en los carros más y en el teatro de corte ya más, porque lo que hay son estructuras colgadas porque necesita 2 cables, ¿sabes? Esto es la cámara que hay ahora en los partidos de fútbol. Tiene 4 cables y va a donde tú quieras. En el corral en el teatro de corte ya hay elementos más sofisticados porque hay la posibilidad de trabajar en la parte superior, lo que hoy llamamos el peine. El corral tiene los recursos, digamos, como más primitivos. De hecho, el corral termina desapareciendo, como sabéis, y permanece los recursos del teatro de corte, que es lo que hoy es el teatro a la italiana, porque se van como haciendo más dúctiles, más variables, más sólidos los recursos. Y en el carro es lo peor, claro, porque el carro está en mitad de la calle. Entonces una estructura de aquella, tal. Esto es, como vemos en esta imagen, sugerencias de diferentes recursos. Nosotros no tenemos la menor idea de si había una grúa o había 3, o era una grúa, un sacabuche. Se citan diferentes recursos. La grúa tengo yo entendido que los montes muchas veces los pagaban las compañías, ¿no? Claro, la compañía no viaja con el monte. Lo montaban allí. Lo montan y lo pagan. Y a veces pues tenían que cerrar los teatros unos días para una comedia de gran aparato para montar y preparar todo esto. Claro. Luego el dinero que perdían lo compensaban porque la entrada podía ser más cara para este tipo de... Claro, la compañía viaja con el ajuar. Y el corral, si hace una comedia en la montería, se ponen locos de contento, y si luego van al magro, dicen, uy, aquí no puedo yo... El magro no tiene 2 galerías. ¿No? Porque no tiene 3 galerías, tiene 2 y no tiene desván de tornos. A vosotros.